Hola, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y seas bienvenido a Zona G, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy vamos a tener un tema interesante. Vamos a hablar sobre cuáles son las causas, cómo se diagnostica, se trata y se previene la infertilidad masculina. Así es que yo te invito a que me acompañes y pues también nos hagas llegar tus comentarios, tus opiniones, sí, marcándonos a los teléfonos aquí en cabina 3122-4200 y 3122-4266. También nos puedes seguir en Twitter, @Zona 3 Noticias, y si lo deseas puedes mandarnos un mensaje de texto vía WhatsApp al 3318 80 7641. Bueno, pues esta noche, para platicar y aprender de este tema, me acompaña aquí en el programa y le agradezco su presencia en Zona G al doctor César Hermosillo. Él es médico cirujano urólogo. César, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Noches. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias César por estar aquí en Zona G. Empezaría preguntándote, César, ¿qué es la infertilidad? ¿Cómo podemos denominar o concebir la infertilidad? ¿Y cuál es la estadística que actualmente existe respecto a esta situación? Muy bien. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos define la infertilidad como la pareja que tras un año de estar intentando concebir no logran el embarazo. Esto, claro, parejas que están fuera de algún método anticonceptivo, ¿sale? Entonces, si la pareja después de un año de estar teniendo una frecuencia normal, digamos, de relaciones sexuales buscando el embarazo, no se logra la concepción, entonces esa pareja se denomina como una pareja con problemas de fertilidad. La estadística, más o menos el 15% aproximadamente de las parejas en esta situación pueden presentar problemas para concebir, ¿de acuerdo? Entonces, digo, 15% es una estadística pues ya bastante elevado, ¿no? Considerable, ¿cómo no? Así es, y digo, más aún si ya nos vamos a temas pues un poquito de moral y de cuestiones de cultura, las cuestiones culturales en cuanto a que la pareja se concibe para procrear, ¿no? Que bueno, a lo mejor no estaremos muy de acuerdo en este sentido exclusivo, tal vez sí sea para concebir, pero no creo que sea lo exclusivo. Pero bueno, en general las parejas cuando se unen sí es con el objeto de buscar tener hijos, ¿no? Y entonces ya el 15% es una estadística importante. Sí, claro, y sobre todo que nada tenemos garantizado en esta vida. Y el hecho de que la cultura enfatice tanto la función de la sexualidad o del matrimonio o de la relación de pareja en la reproductividad y en el tener hijos, bueno, cuando sucede ese tipo de circunstancias es un boom y un sufrimiento innecesario debido precisamente a los condicionamientos sociales. Así es, desgraciadamente, ¿no? Cuando empiezan los problemas de fertilidad en la pareja, luego empiezan todos los conflictos de que, bueno, y las preguntas en las reuniones, ¿no? Y bueno, ¿y quién es el infértil? ¿Él? ¿Ella? ¿Quién es el que tiene el problema? ¿Y qué vas a hacer entonces? Y empiezan pues un montón de cuestiones ahí al respecto de la concepción. Incluso, bueno, hay por ahí un dato que más o menos el 3% de las mujeres no logran concebir, a pesar pues de cualquier otro método anticonceptivo. Incluso el 6% de las mujeres multíparas no llegan a tener el número de hijos que ellas desean. Es decir, pueden llegar a tener hijos y sin embargo habrá mujeres que desean tener 3, 4, 5, 10 y que no logren concebir, y bueno, eso también se considera un problema de fertilidad. Ahora también hay problemas de subfertilidad. El paciente puede estar, en el caso de los hombres, puede estar produciendo espermatozoides, sin embargo pueda no ser de la calidad suficiente, y entonces, bueno, generar un problema en el caso del hombre, o en el caso de la mujer también hay algunos otros problemas. Y la estadística pues de este 15% se da principalmente cuando la pareja, los dos, tienen problema de subfertilidad o infertilidad. Dependiendo cuál sea el diagnóstico médico de cada uno de los componentes de la pareja. Se habla pues más o menos el 50% de los casos van a depender de un problema de fertilidad en el hombre y el otro 50% van a ser causas de la mujer.
Entonces, ahorita que hablábamos pues de las cuestiones culturales y de cómo empezamos, ¿no? Que quién es el culpable, bueno, pues, yo creo que de entrada nadie es culpable en esto. Al final son situaciones, son enfermedades, es como cualquier otra enfermedad, nadie las desea, nadie las busca y sin embargo se pueden presentar. Bien. Ahora, César, ¿qué es lo que causa la infertilidad masculina? Bueno, hay diferentes causas de una infertilidad. Hablábamos pues ahorita de la subfertilidad, cuando no tenemos un conteo adecuado o los espermatozoides no logran ser suficientes. Como causa, bueno, el 40% de los casos aproximadamente son causas idiopáticas, es decir, es una palabra muy rimbombante para decir que no sabemos qué es lo que tiene el paciente, sí, ¿no? Cómo no. Y entonces, bueno, pues 40% es un porcentaje es muy bastante, alto. así es, bastante elevado, de pacientes que no vamos a encontrar una causa definida, que pueden ser la suma de muchos factores. Pero bueno, en más o menos el 16% de los pacientes se presenta un varicocele, que es una enfermedad en la cual hay una dilatación anormal de las venas a nivel del testículo. El varicocele pues es muy frecuente en los hombres, en las mujeres tenemos las varices en las piernas, sería el símil, y entonces bueno, en el hombre se puede presentar el varicocele, esta dilatación. Y esta dilatación va a provocar por decirlo así, un estancamiento de la sangre, una mala circulación sanguínea a nivel testicular. Esto provoca un aumento de la temperatura del testículo. Los testículos, la posición que tienen en el escroto, el hecho de estar expuestos, de estar fuera del resto del organismo, es con la finalidad de que tengan entre 1 y 2 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal. Y entonces, bueno, precisamente también por eso que son retráctiles, ¿no? Para tratar de estar regulando la temperatura de ellos. De alguna manera suben y bajan se alejan del cuerpo a través de esta bolsita donde se encuentran contenidos los testículos, que se llama escroto. ¿Correcto? Así es. De hecho, bueno, nada más hagamos memoria, cuando está haciendo mucho calor, generalmente están un poquito más descendidos los testículos, cuando está haciendo frío se retraen, y entonces, bueno, esto con la finalidad de estar regulando la temperatura. Cuando existe el problema del varicocele, la dilatación anormal, el estancamiento de la sangre, el aumento de la temperatura, entonces los espermatozoides empiezan a sufrir, empiezan a no tener una buena maduración, y empieza a haber ya sea desde un descenso en el conteo espermático hasta fallas en la movilidad o en la viabilidad de estos espermatozoides, ¿no? Pueden ser espermatozoides anormales, y entonces eso podría causar, hablábamos el 16% de pacientes con una infertilidad. Esto, bueno, que sería de los más frecuentes. Ya después podemos encontrar problemas genéticos, problemas congénitos. El caso de los problemas congénitos, por ejemplo, cuando hay un testículo no descendido, cuando los testículos se quedan atrapados en el canal inguinal al momento del parto, bueno, puede presentarse en los niños, en los bebés, puede no estar descendido el testículo y les damos un plazo hasta de 1 año más o menos para que pueda descender el testículo. Si el testículo se queda contenido dentro del canal inguinal, es decir, no en la bolsa, no en el escroto, no en la bolsita donde deberían estar, sino más arribita o incluso dentro de la cavidad abdominal, esto pues también va a aumentar la temperatura, va a hacer que el testículo no se desarrolle de una forma adecuada y entonces no pueda desarrollar sus funciones. ¿De acuerdo? Sería otra pues de las causas de una falla testicular. Y ya si hablamos pues de componentes de síndromes genéticos, problemas, ya cuestiones cromosómicas, desde síndromes de Klinefelter, hay una serie de factores pues genéticos que ya habría que hacer estudios más avanzados, y también, bueno, ahí ya el pronóstico es un poquito diferente en cuanto a la función. Algunas enfermedades que hayan traído por consecuencia estos efectos secundarios en problemas en la producción de espermatozoides. Sí, también hay otra causa importante que sería precisamente las enfermedades adquiridas, las enfermedades infecciosas de las glándulas anexas, el caso de la prostatitis, la uretritis, una orquiepididimitis, por ejemplo las paperas, que es muy común, siempre nos decían que cuidado con las paperas porque pueden provocar problemas a nivel testicular y problemas de fertilidad. Sí, hay algunas causas infecciosas que pueden alterar la función del testículo y de los órganos a nivel testículo, bueno, a nivel
genital. También problemas obstructivos, que es otra de las causas relativamente comunes. Cuando hay alguna infección que pueda provocar alguna cicatriz o alguna otra enfermedad inflamatoria, algún golpe, alguna cicatriz, puede obstruirse el conducto deferente. El conducto deferente es el tubito que conecta el testículo hacia la próstata. Es digamos, la vía por donde pasan los espermatozoides desde el testículo hacia la próstata antes de salir. El otro día me decían que para qué servía la próstata. Les decía, bueno, para mantener los urólogos, ¿no? Es la que nos da más trabajo. No, bueno, la próstata básicamente la función es producir el líquido seminal, que es donde el líquido seminal es, digamos, el vehículo, la casa y el vehículo de los espermatozoides. En este líquido se van a mantener a una temperatura adecuada, alimentados, nutridos y confortables, por así decirlo, para que entonces al momento de ser depositados en la vagina tengan donde alimentarse para poder hacer el trayecto hasta la fecundación del óvulo. Esa es la principal función de la próstata, ¿no? Bueno, y es uno de los órganos de la reproducción. Pero entonces, si tenemos alguna enfermedad a nivel prostático, nos puede también alterar la función, el paso de espermatozoides. Puede haber algún síntoma obstructivo y entonces los espermatozoides no tienen forma de salir. Y entonces eso ocasionaría una baja en el conteo espermático, en el volumen eyaculado. Vamos a una primera pausa comercial, si me lo permites, César. Y aprovecho para recordar a nuestros amigos radioescuchas las vías de contacto donde usted puede llamar y hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, o si lo desea puede mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 3318 80 7641. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, continuamos esta noche aquí en Zona G hablando sobre infertilidad masculina, causas, tratamiento y prevención. Y bueno, un diagnóstico de infertilidad se le da a una pareja que son incapaces de concebir en el transcurso de un año. Así es, ¿verdad? Y esto, bueno, pega también fuertemente, como lo mencionábamos anteriormente, César, en la parte anímica, ¿no? Que la mujer se le instruye, se le educa casi única y exclusivamente como su primordial función en la vida es llegar a ser mamá. Inclusive hasta se le dice el objetivo máximo o el mayor placer o la misión más grande de una mujer en la vida es llegar a ser mamá. ¿Y qué pasa cuando esa niña desde chiquita la están preparando, la están instruyendo, están con toda una serie de expectativas y de mandatos casi por parte de su familia y de la sociedad? Y entonces llega al momento donde se da cuenta que no puede embarazarse. Y no puede embarazarse porque hay causas que están determinando esta circunstancia. Pues es un sufrimiento tremendo, ¿no? Así es. Tremendo. Hay que considerar esto y hay que bajarle de volumen a todas esas voces que luego les dicen a las mujeres que su única función o su máximo placer o el más alto objetivo en la vida es llegar a ser mamá, porque habrá mujeres que estoy seguro que ellas digan yo no quiero ser mamá y no por eso van a dejar de ser mujeres o van a ser egoístas. Así es, que sería la otra parte, ¿no? Digo, hablamos pues de que el 3% de mujeres pueden permanecer sin procrear como una causa externa, pues no por su deseo, a pesar del deseo de la maternidad. Sin embargo, también hay un porcentaje, creo que cada vez más creciente, de mujeres que deciden no tener hijos, y creo que también es muy válido, ¿no? Uh-huh. El hecho de decidir uno cómo quiere vivir, cómo quiere desarrollarse y cómo quiere vivir en sociedad, no tendría la sociedad por qué influir en cuanto a la decisión de una mujer o de una pareja sobre si van a tener o no hijos. Uh-huh. Que bueno, también sería eso ya un tema de varias horas de estar aquí en esta plática, ¿no? de las decisiones pues de la fertilidad o no.
En lo que nos respecta, pues, a la parte, pues, de las mujeres que no pueden tener, que no pueden concebir, hablando, pues, específicamente de los hombres o de la pareja infértil, y en el caso de los hombres, hablábamos ahorita de las enfermedades que nos pueden generar una infertilidad. Bueno, en el caso del cáncer, el cáncer en vías urinarias, el cáncer de próstata, hablábamos ahorita que la próstata es el órgano encargado de producir el alimento y el medio de transporte para los espermatozoides. Si se llega a dar algún problema en la próstata, el caso específico de un cáncer de próstata en el que hay que retirar la próstata o hay que hacer algún procedimiento sobre la próstata, bueno, esto va a alterar la función y obviamente el paso de espermatozoides y la posibilidad de fecundación. Sin embargo, hay algunas otras alternativas, ¿no? También el caso, por ejemplo, de un cáncer de testículo es también... el cáncer de testículo lo que tenemos que hacer es retirar el testículo por completo. Sin embargo, existe o el paciente va a mantener el otro testículo con la posibilidad de llegar a desarrollar un cáncer en el otro testículo, pero bueno, finalmente ese testículo que aún mantiene puede ayudarle a mantener la fertilidad y puede procrear. Para estos pacientes, en el caso pues específicamente de cáncer, existen algunas alternativas. Afortunadamente cada vez es más el número de clínicas de fertilidad en la ciudad, no nada más en México, sino en la ciudad. Cada vez hay más clínicas que se dedican exclusivamente a esta parte y cuentan con banco de semen, banco de esperma, en el que el paciente, cuando se le diagnostica una enfermedad de este tipo, un cáncer en el testículo, un cáncer de próstata, que el cáncer de próstata sería generalmente en pacientes ya con una edad más avanzada que por lo general ya procrearon los hijos que deseaban. Que volvemos a la parte de las parejas que no procrean los hijos que desean, sino nada más 2 o 3 o los que les alcanzan, ¿no? Y entonces, bueno, para estos pacientes existe la posibilidad de preservar una muestra de semen para después poder hacer la fecundación ya in vitro, tendría que ser. Sin embargo, bueno, es una alternativa para esos pacientes que desean el hecho de la paternidad, en el caso de los hombres, la maternidad en el caso de las mujeres, para poder procrear, ¿no? Para poder tener un hijo. No sé qué tan válido sea el término de un hijo suyo, porque yo creo que también en la adopción el hijo también es de ellos, claro, ¿no? Definitivamente, sí, no nomás es el que lo concibió, sino el que lo creó, el que lo ayudó, el que caminó junto con ese hijo y que pues no necesariamente tiene que ser el padre biológico, ¿verdad? Así es. Tenemos participación del público, dice, buenas noches, una pregunta para el doctor, ¿el varicocele afecta en la producción de la testosterona? Muchas gracias. Muchas gracias. Buena pregunta. Sí, puede alterar la función testicular. No es lo que más se afecta, de hecho sería poco frecuente, más no podemos descartar que afecte un varicocele en la producción de testosterona. Que ahí también, dentro de las causas hormonales de disfunción eréctil, vemos pues algunas alteraciones a nivel hormonal, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona, algunas otras hormonas que pueden estar influyendo, ¿no? Sin embargo, por ahí también a veces cuando hay una baja en la testosterona, se intenta suplir con la testosterona o más bien reponer la testosterona buscando la fertilidad y la testosterona no nos va a afectar tan directamente la producción de espermatozoides y sí puede alterar los pacientes que están que están recibiendo testosterona externa. La testosterona puede suprimir los niveles de otras hormonas que son las encargadas de la producción de los espermatozoides. Okay. Sí. Entonces, bueno, específicamente la respuesta a la pregunta es sí puede alterar, no es lo más frecuente, pero sí puede alterarse. Bien. Terminación 9313 dice, un espermatozoide defectuoso, anormal o de mala calidad, por llamarlo de alguna manera, ¿puede derivar en un producto con alguna malformación, síndrome o problema? Sí. Sin embargo, generalmente los espermatozoides que no son viables, que tienen alguna malformación o que no tienen una buena movilidad, no son los espermatozoides más hábiles, ¿no? Incluso están hasta los chistes ahorita en Facebook, buenos días espermatozoides más hábiles. Realmente es una selección natural, ¿no? El espermatozoide más hábil, el que logra avanzar más rápido, el que logra penetrar en el óvulo es el que va a fecundar. Ya de ahí empieza la selección. Entonces, un espermatozoide no apto es muy poco probable que logre hacer una fecundación.
Correcto. Muy bien, terminación 9325 dice, buenas noches, qué buen tema y felicidades por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual sé que no es algo que tenga que ver con infertilidad, pero ahora que mencionan que se retraen los testículos, quisiera preguntar por qué a veces cuando se mueven me duele el izquierdo. Espero tener una respuesta porque realmente nunca le he preguntado a un médico. Bueno, de entrada, claro que digo, ahorita doy la respuesta, pero de entrada la invitación sería acudir con el médico, claro, ¿no? Sí, es importante, sí. Es importante estar haciendo las revisiones periódicas. El testículo izquierdo, bueno, el varicocele como tal es más frecuente del lado izquierdo, puede estar presente en cualquiera de los dos lados, puede estar exclusivo del lado derecho, aunque se ha encontrado una tendencia mayor en el lado izquierdo. El varicocele, hablando pues ya de tratamiento, solamente hay dos indicaciones para tratar un varicocele. Uno es un problema de fertilidad, que es el tema que nos ocupa, y el segundo sería un dolor testicular que no se controle con medicamentos. Es decir, si el paciente tiene un conteo espermático normal, porque no es una consecuencia obligada del varicocele la infertilidad. Es frecuente, mas no es algo obligado, ¿no?, que vaya a presentar el paciente la infertilidad por tener un varicocele. Y entonces, si el paciente no tiene problemas de fertilidad y tiene un dolor testicular, pero el paciente toma un paracetamol, ibuprofeno, aspirina, cualquier analgésico, y el dolor remite, no habría necesidad de hacer un procedimiento quirúrgico sobre el varicocele. Sin embargo, si a pesar de los analgésicos el paciente mantiene ese dolor, persiste ese dolor o el dolor es frecuente, podríamos considerar la posibilidad de una cirugía. Ahora, no es la causa exclusiva de dolores en el testículo, o sea, claro, es una causa muy frecuente, más también puede estar alguna orquiepididimitis, algún otro problema, alguna otra enfermedad, que bueno, ahí la invitación a acudir al médico, hacer una exploración física, hacer la revisión y hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Sí. En el mejor de los casos sería una infección, en el peor de los casos puede ser incluso un tumor. Sí, de veras, mira amigo radioescucha, la invitación es para que vayas con un médico urólogo, ¿no? Para que entonces vea esa situación y que pues te quites de problemas, porque así el hecho de que dices yo espero una respuesta porque nunca he ido con un médico, a través de la radio es muy difícil, se tiene que hacer una exploración clínica, se tiene que hacer una historia, se tiene que hacer preguntas, en fin, ve con un urólogo y pues te vas a quitar de problemas, ¿no? Sí. Y si los hay, pues estarás a tiempo de resolverlos. Dice, buenas noches, ¿pueden proporcionar el número telefónico del consultorio del doctor César? Gracias. Claro que sí, muchas gracias. El 3146-3398, repito, 3146-3398. Muy bien. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina, y nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte y regresamos. Causas de la infertilidad masculina, bueno, pues son muy variadas y existen algunos riesgos de infertilidad o descenso de la calidad del esperma en el hombre. Si ha recibido quimioterapia o radioterapia para el tratamiento del cáncer, si ha estado expuesto a toxinas ambientales, plomo, pesticidas, la obesidad en el hombre también dificulta la fertilidad, el alcohol, las drogas, el tabaquismo. Vuelve a aparecer el tabaquismo y yo quiero saber en qué enfermedad no aparece el tabaquismo y la gente sigue fumando como si le dijeran... Como si fuera algo bueno, ¿no? Como si fuera algo bueno. Es más, si le dirían, fúmate un cigarro, porque eso es algo bueno y te va a servir para tu salud. A lo mejor lo dejaban. Lo dejaban, ¿no? Sí, y desgraciadamente así somos muchas veces. De repente así somos. Sí, efectivamente, ahorita que hablaban pues de quimioterapia, radioterapia es una de las causas pues de problemas de infertilidad. Los medicamentos, la quimioterapia específicamente, pues sí es muy dirigida a todo este tipo de células que se pueden reproducir, específicamente las células, en el caso de los espermatozoides, sí se afectan mucho con la quimioterapia. De ahí la alternativa pues que comentábamos ahorita en las clínicas de fertilidad, que ya tienen banco de semen en el que se puede hacer conservar semen cuando sabemos que vamos a ser sometidos a algún procedimiento que pueda generarnos una infertilidad a largo plazo
se recomienda dejar una muestra de semen para tenerla ahí conservada para cuando deseemos la fertilidad. Incluso tengo entendido que dentro del Hospital Civil ya está funcionando la clínica de fertilidad, y tengo entendido que, no sé si ya está como tal en funciones el banco de semen o están por echarlo a andar, pero hasta donde tengo entendido va a haber ahí una opción pues para toda la población. Sale que no sea un impedimento el dinero para poder tener la fertilidad y la fecundidad. Bien. La obesidad también, dentro de la obesidad el problema principal es una cuestión hormonal. En la grasita, en el perímetro abdominal, se producen una mayor cantidad de estrógenos, y esto disminuye, altera las funciones hormonales, ¿no? El tabaquismo, pues ya sabemos, ¿no? Son toxinas, son radicales, que sin duda van a alterar la fertilidad. Muy bien. Tengo más participación del público. Dice, muy buenas noches, muy interesante tema. Una pregunta. Tengo aproximadamente 20 años de vasectomizado. ¿Qué posibilidad tengo de recuperar la fertilidad? Gracias y saludos. Sí, ¿Después de 20 años se podrá? Bueno, de hecho, la vasectomía como tal se considera un procedimiento irreversible, así lo tenemos que ver desde el momento en que decidimos hacerlo. Se ha encontrado en algunas estadísticas hasta el 18% de los pacientes se arrepienten de la vasectomía o buscan pues otra vez procrear. La tasa de divorcios va cada vez a la alza, y hablábamos otra vez de las mujeres que desean la fecundidad o la maternidad en la pareja, y ahora con las nuevas parejas que cada vez es más frecuente. Sí. Se presentan este tipo de situaciones, ¿no?, en las que buscamos revertir la cirugía. A 20 años, entre más tiempo pase desde el momento en que realizamos la vasectomía, es menor la posibilidad. Se habla más o menos a un plazo de 10 años, ya estamos alrededor del 40% de tasas de éxito cuando somos optimistas. Con 20 años pues sería menor que esto, no les sé decir exactamente cuál es la posibilidad, pero sí es mucho menor que esto. Y aparte también aquí hay un factor que influye, que es el procedimiento quirúrgico, cómo se realizó. A pesar de que ya tiene algunos años de haberse descrito la técnica, la vasectomía sin bisturí, también depende de la forma como la hace el cirujano. Antes se acostumbraba mucho retirar una porción del conducto deferente, aproximadamente 1 centímetro, para mandarlo a analizar, para demostrar pues que efectivamente fue el conducto el que se retiró. Y entonces el retirar incluso 1 milímetro, 2 milímetros, sí puede influir sobre la posibilidad de una recanalización del conducto, porque al retirar este fragmento entonces puede tener, así es, empieza a haber un poco más de tensión sobre la anastomosis, sobre la unión que se hace del conducto, y entonces dificultar o disminuir la posibilidad de la fertilidad. Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace, y entonces podría ser conveniente hacerlo sin muchas esperanzas en realidad. Bien. Y tenemos otro amigo Radio Escucha que dice, buenas noches, estoy considerando hacerme la vasectomía. Quisiera preguntar a qué tipo de secuelas o qué riesgos estaré expuesto, ya que aun cuando es una cirugía relativamente sencilla, no deja de ser una cirugía con riesgos que con ello conlleva. Saludos. Gracias, y qué interesante y qué importante, ¿sí? Amigos radioescuchas que nos están hablando, que están decidiendo hacerse la vasectomía, porque esa es una decisión también muy importante, ya que pega mucho en nuestro medio, y se los digo también por experiencia. Yo en mis años que acabé la Facultad de Medicina, estuve trabajando en un programa de planificación familiar, y había hombres que decían, no, ¿cómo me voy a operar? No, y luego si fulanita me conoce y quiere un hijo mío, ¿cómo le voy a decir que no? No, sigue pegando muy fuerte en esta parte de la hombría, y la hombría es el que tiene muchos hijos. Y qué interesante que los hombres tomemos esta conciencia de decir, ya experimenté lo que se siente ser padre, paso a otra etapa de mi vida, puedo tener más parejas, ¿sí? Pero no que sea un hijo el regalo que me va a dar o le voy a dar al amor con cada pareja, porque si no, pues imagínate cuántos hijos tendríamos con cada amor, ¿no? Así es, digo, y ya de entrada sería un problema. Pero concretamente, ¿cuáles vendrían a ser los efectos secundarios de una vasectomía para nuestro amigo que se la quiere hacer? Bueno, uno a la felicitación del doctor en cuanto a la decisión. Y de entrada, ahorita voy a dar la respuesta, pero lo primero que quisiera decir es,
los riesgos son mucho menores que los que pueda tener su pareja de entrada. ¿De acuerdo? O sea, que en este caso es como pues también el granito de arena que ponemos los hombres, ¿no? Así es. Porque todo es con la mujer es la que se embaraza, la mujer es el que la cesárea, la mujer es la que viene el puerperio, y ahora la mujer pues que se haga la salpingoclasia o la obstrucción tubaria bilateral. Bueno, pues también ahora los hombres estamos ahí contribuyendo. Podemos ayudar en este sentido, y sí, los riesgos van a ser mucho menores en un hombre que en una mujer. Salvo si la OTB se realiza, el procedimiento pues, de la obstrucción tubovárica, se realiza durante el procedimiento de la cesárea, ahí sí puede no ser riesgoso para la mujer porque finalmente lo están viendo directamente. Si no, implicaría entrar a un quirófano y pues un poco mayor riesgo para la mujer. Los riesgos principales en la vasectomía sería riesgo de sangrado y riesgo de infección, que son inherentes a cualquier herida, a cualquier, incluso cuando nos cortamos con un cuchillo en la cocina podemos tener sangrado e infección, ¿de acuerdo? Sin embargo, el procedimiento de la vasectomía sin bisturí es un procedimiento muy poco invasivo que ha disminuido en gran medida cualquiera de estas dos posibles complicaciones, tanto el hematoma, el sangrado, como la infección. Y bueno, fuera de esto, en realidad es muy bajas los otros riesgos. El riesgo pues de un dolor testicular crónico que se puede presentar más o menos hasta en un 6% de pacientes que requerirán estar constantemente con tratamiento para el dolor. Repito, es más o menos 6% de pacientes, es una tasa baja, considerable, pero bueno, no es como que vayan a estar todo el tiempo con el dolor. Finalmente, con medicamentos se puede controlar. La gran mayoría de los pacientes no va a tener ninguna complicación, no va a tener ni sangrado, ni infección, ni nada por el estilo. El procedimiento es un procedimiento 100% ambulatorio. Llega el paciente caminando, entramos, hacemos el procedimiento media hora, por decir algo, y a lo mejor hasta estoy exagerando, sale el paciente caminando, se va a su casa y sin mayor problema. Yo generalmente lo que sí les recomiendo a los pacientes es que aprovechen el fin de semana. Yo les recomiendo hacerlo el viernes para que descansen viernes, sábado, domingo y el lunes puedan regresar a sus actividades normales sin mayor problema. Hace rato estaba en una plática también respecto a vasectomía y me decían del dolor. Oye, doctor, pero a ver, es una incisión, ¿no me va a doler? Bueno, claro que podemos esperar que nos duela, sin embargo, para eso existen los medicamentos analgésicos y entonces no va a tener, mientras esté consumiendo los medicamentos, no va a tener dolor. Las puntadas se caen, porque luego también es parte del miedo de los pacientes. No, y a la hora que me quiten los puntos me va a doler. Bueno, los puntos se van a caer solos, no hay necesidad pues de retirarlos, no hay necesidad de hacer algo mayor. Es un procedimiento de verdad bastante noble. Yo sí invitaría, aplaudo la decisión de este paciente de claro, decidir hacer la vasectomía y hacer la invitación. Realmente no hay mayores complicaciones. No hay mayores, ¿verdad? Y mira, sí, nos vuelve a hablar nuestro amigo Radio Escucha, que nos había dicho si se podía revertir la vasectomía. Dice, como observación, no me arrepiento y gracias por la información. No, hombre, pues al contrario, aquí estamos para servir y de alguna manera informar de todas estas reflexiones que durante nuestra vida podemos llegar a tener. Oye, y bueno, pues es que sí, la verdad, te van a quitar una bolita de la espalda. Pues dices, pues se me duele, no me duele. Pero oye, fíjate que te van a tocar el escroto, área, ¿no? Sí. ¿no? Y fíjate que ahí el testículo, ay, joder, ya dices, no me va a doler. No, solo bueno, de pensarlo. Solo de pensarlo, a cualquier persona, bueno, no persona, cualquier hombre pudiera decir, oye, ¿me va a doler o no me va a doler? Sí. Porque sería como un dolor agregado, ¿no? Por la zona. Así. Bueno, ahí tenemos la respuesta del primer radio escucha que nos dice, a 20 años no me arrepiento. No se arrepiente. Hace la pregunta como información tal vez, pero finalmente no se arrepiente y no hay quejas, ¿no? Al respecto. Sí, porque pasa a otro estado, ¿no? Pasa ya a otro momento en donde se disfruta la vida sexual, se disfruta la vida en general. No hay asuntos relacionados, bueno, más bien no hay secuelas en su apetito sexual, en su deseo, y bueno, pues todo eso es parte de los escalones que vamos viviendo y de las etapas por las que vamos pasando. Así es. Si me permites, vamos a nuestra siguiente pausa comercial, platicando con el doctor César Hermosillo, médico urólogo, sobre infertilidad masculina, cuáles son las causas,
tratamiento y prevención. Vamos ahorita con el tratamiento, cuál vendría a ser el tratamiento de la infertilidad masculina y también, bueno, se puede prevenir. Llámenos si tiene alguna duda o algún comentario, 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp, 3318-807641. Un corte y yo regreso. Bien, seguimos aquí en Zona G platicando sobre infertilidad masculina. Y bueno, comentábamos también de mitos relacionados con la infertilidad masculina. Le decía el doctor César Hermosillo, mi invitado el día de hoy, que yo recuerdo que por ahí de chico escuché que si comías algún dulce de menta te ibas a volver infértil, ¿no? No tiene nada que ver la menta con la infertilidad. Nada que ver con la infertilidad. ¿Algún otro mito, César? Yo, a mí, bueno, de recuerdo de chiquito me decían, no veas el microondas cuando está calentando la comida, ¿no? Porque también eso te va a generar infertilidad. No veas la televisión. Bueno, hay una serie de mitos que en realidad poco tendrían que ver. No hay mayor prevención. Bueno, la prevención es el mejor cuidado que podemos tener. Definitivamente, bueno, la alimentación sí es un factor importante, pero no podemos decir que bueno, la menta vaya a ocasionar la menta o algún otro producto en específico. Sí. Tener una buena alimentación sí favorece una buena salud, una buena función hormonal, una buena función testicular y una buena fertilidad en consecuencia, como en muchas otras áreas, ¿no? También la diabetes, la hipertensión, el cáncer, muchas enfermedades que se pueden evitar con una buena alimentación, pero no hay, al menos no que yo conozca, porque tal vez pueda haber algún producto que sí se relacione directamente con un problema de fertilidad, algún alimento. Fertilidad. Y es como todo, ¿no? El tío Juan, ¿verdad? Todo el día traía sus pastillas de menta y no tuvo hijos. Y de ahí, esto fue hace 300 años y bueno, pues nos llega así, nos da un zape cósmico, ¿no? Y nos dicen, pues no comas pastillas de menta porque te vas a volver infértil. Nos vuelve a hablar nuestro amigo Radio Escucha, el que dice que nos preguntó si había la posibilidad de recuperar la fertilidad. Dice, no se arrepiente, gracias por la información. Dice, les puedo decir que la vasectomía me la hice por amor a mi esposa. Los escucho todas las noches y he aprendido bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la idea, que podamos servir a través de información clara, veraz y oportuna y sobre todo una reflexión que ayude a mejorar y disfrutar más nuestra sexualidad. Tenemos otra llamada, terminación 0404. Dice, buenas noches, excelente programa. Muy pocas opciones de ayuda e información como la que ustedes dan. Muy pocas opciones de ayuda e información, nos han dicho muchas opciones de ayuda e información como las que ustedes dan. Mi pregunta es la siguiente, ¿el varicocele es una causa definitiva de infertilidad? Y si ya la causó, ¿qué otro padecimiento puede ocasionar? ¿Qué otro padecimiento puede ocasionar el varicocele? A ver, bueno, hablábamos de disfunción testicular. El varicocele como tal, y bueno, es ya que hablamos de tratamientos, pues es el principal factor en el que podemos influir. Al corregir un varicocele, se puede mejorar la calidad de los espermatozoides. Y esto va también en relación al conteo espermático, ¿de acuerdo? Hay unos parámetros que emite la Organización Mundial de la Salud en cuanto a qué se considera un paciente, un hombre fértil o un hombre infértil. Se habla de que en un volumen eyaculado tiene que haber por mililitro arriba de 15 millones de espermatozoides para considerar al paciente fértil o para que el paciente logre la concepción. Antes se hablaba de 30 millones, después se ha ido bajando este parámetro, actualmente está en 15 millones, se habla incluso de hasta 12 millones. Si el paciente tiene un varicocele y esto le ocasionó un descenso en el conteo espermático o una baja calidad de los espermatozoides y se hace la corrección del varicocele, existe la posibilidad de que mejore tanto el conteo espermático como la calidad de los espermatozoides. Entonces habría que clasificar pues bien este paciente si realmente es un paciente que ya tiene una infertilidad, es decir, que tiene 0 espermatozoides, o si tiene la posibilidad de mejorar a través de un procedimiento para mejorar esto, ¿no? Esto que ya hablamos. ¿Qué otra enfermedad? Bueno, una disfunción testicular, una baja en la testosterona, el dolor testicular, serían otras de las posibles consecuencias de un varicocele. Y entonces sí, amigo, escucha, si tiene un problema de varicocele, la recomendación es acudir al especialista para ver si requiere un tratamiento y la necesidad de este. Muy bien.
Terminación 6460. ¿Qué pasa con los espermatozoides que no se van a renovar y con la producción hormonal después de la vasectomía? Muy bien. Buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta, sí. Y digo, no hay hablamos pues que con la vasectomía no va a haber mayor alteración, el principal riesgo de sangrado e infección. No se va a alterar ni el deseo sexual, ni el placer, ni la duración de las erecciones, ni las erecciones por sí. Entonces, no tiene por qué alterarse con la vasectomía nada de esto. Los espermatozoides que dejan al final lo que estamos haciendo es obstruir el conducto. Como dejan de salir en el testículo, se empiezan a acumular, pero al final se van a reabsorber. Se reabsorben, ¿verdad? Así es, o sea, se eliminan dentro del mismo testículo y esto no va a generar ni un cáncer, ni una inflamación, ni un dolor, ni ninguna otra alteración a nivel testicular. Simplemente se reabsorben, no pasa nada. Bien, perfecto. Mira, otra pregunta sobre vasectomía. Dice, buenas noches, felicidades por el programa. ¿Con vasectomía se hacen más pequeños los testículos? No tendrían por qué hacerse más pequeños, no tendría por qué haber ninguna otra alteración. Puede darse el caso, dependiendo del procedimiento, cómo se realice, si existe el riesgo de lastimar la arteria testicular, la arteria que lleva la sangre hacia el testículo, y entonces que sí pueda disminuir, al disminuir el flujo sanguíneo al testículo, pueda atrofiarse el testículo. Pero no es lo usual, ¿no? De hecho, una técnica adecuada. Así es, con una técnica adecuada no tiene por qué pasar. Otra posible causa, independiente de la técnica, sería que el paciente tuviera una cicatrización queloide, una cicatrización exagerada, o que el procedimiento haya sido más agresivo. Hablábamos de la técnica de vasectomía sin bisturí o algún otro tipo de vasectomías, ¿no? Si es la vasectomía sin bisturí, es poco agresivo y es poco probable que se genere alguna cicatriz alrededor. Uh-huh. Con esta, si se genera una cicatriz importante alrededor del conducto deferente, en la cicatriz se puede atrapar la arteria testicular y entonces sí disminuir la función del testículo, la irrigación al testículo y la función testicular. Es muy raro que esto pase, raro, realmente, ¿no? Con una técnica adecuada no tendría por qué pasar, y digo, aún en los pacientes que llegan a tener cicatrización queloide es raro que pase, o sea, no es común. Perfecto, muy bien. Dice, hola, buenas noches, antes que nada felicidades por su programa, yo tengo una duda. Tengo 3 años tratando de quedar embarazada y no puedo. ¿Será porque mi esposo está gordito y yo también? ¿O será porque duré con el dispositivo intrauterino 10 años? No, bueno, el dispositivo intrauterino poco tendría que ver con esto. La obesidad sí es una causa de infertilidad y bueno, aquí se nos había pasado a decir, sí es bien importante al momento de que se inicia el estudio para la infertilidad, se tiene que estudiar a la pareja a la par, no se estudia uno y luego el otro, se tienen que estudiar los dos al mismo tiempo, porque en cualquiera de los dos puede estar la causa o incluso en los dos. De acuerdo, si los dos pacientes tienen obesidad, esto puede estar alterando la función hormonal en los dos, en el hombre la función testicular, en la mujer la función ovárica. Bien. Pregunta, por accidente perdí un testículo y tengo prótesis. ¿Puedo ser fértil ya que he tenido actividad sexual pero no logro embarazar a mi pareja? Bueno, mientras tenga un testículo, hablábamos pues de que la fecundidad o la fecundación más bien del óvulo se da con un espermatozoide. Necesitamos uno nada más. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud nos dice que necesitamos 12 millones, pero en la realidad se necesita uno. Okay. Uno que logre llegar hasta el óvulo a fecundarlo. Con un testículo se puede producir una cantidad normal, una cantidad mayor de 12 millones, ¿sí? De hecho, más o menos los conteos espermáticos andan por arriba de 100 millones, un conteo normal. Entonces, si le dividimos, nos toca 50 millones a cada testículo, ¿no? Entonces, el paciente sí podría lograr la fecundación de forma natural. Porque también habría que hablar de los métodos de fertilización in vitro. Un paciente que tiene un testículo que no ha recibido quimioterapia, no ha recibido algún otro tipo de tratamiento citotóxico que haya alterado la función testicular, en el peor de los casos, si el conteo está muy bajo, si hay algún problema obstructivo, si tenemos alguna otra alteración, se puede hacer una toma directa de los espermatozoides directamente del testículo y hacer la fertilización in vitro. Entonces el paciente sí tendría la posibilidad de fecundar, a lo mejor no de forma natural, in vitro, pero bueno, el hecho de tener un testículo o de haber perdido un testículo no es una limitante para la fecundación por medio del coito. Sí, yo conozco personas que allá en su momento atendí con un testículo y tuvo 8 hijos. Sí. Y le hicimos la vasectomía. Sí, a ese testículo, sí, claro. Pero bien hecha, porque tuvo 8 hijos y así en filerita. Era peligroso, ¿no? Así que no me salude. Sí.
Entonces decía, mira doctor, y pues nomás tengo uno, pero qué bueno me salió. Sí. Y amárrenlo. Así es. Muy bien, dice, buenas noches. Yo suelo recomendar la vasectomía como método definitivo en parejas que ya tienen la maternidad satisfecha. Hombres light endulzan pero no engordan. Saludos y felicidades por el programa. Sí, así es. Dice, gracias, excelente programa. La persona que nos preguntó si puede lograr embarazar a su pareja. Dice el señor González, ¿aún es buena edad tener hijos entre los 45 y 50 años? Híjole, esta pregunta no nos la deja a nosotros, más bien, pues, ¿qué opina él respecto a si tiene un bebé a los 50? Cuando el bebé tenga 10 años, él va a tener 60, cuando el hijo tenga 15 años, 65. Cuando tenga 20, va a tener 70. O sea, no solamente yo creo que estaríamos hablando de tener hijos, sino cuál es la calidad de tiempo, de vida, de experiencia, de muchas cosas, ¿no? Que nos merece y el tiempo que también está destinado para la paternidad. Así es. ¿No? Yo tengo amigos que no han tenido hijos, me gustaría que tuvieran hijos, decir, oye, por favor, deja una semilla tuya, ¿no? Que es gente valiosísima y que ha aportado mucho a esta ciudad y a este país, pero pues también ellos me dicen, hay un tiempo, ¿no? Eso sería una cuestión reflexiva. César, se nos ha acabado el tiempo, seguimos platicando de estos temas con toda seguridad la siguiente vez que andes por acá, ¿te parece bien? Muchas gracias, claro que sí. Si nos puedes recordar tu teléfono del consultorio. 3146-3398. ¿Otra vez?